Proclamación del Evangelio de Jesucristo y según Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y ponerlo encadenado en la prisión. Lo hizo a causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, con quien se había casado. Juan decía a Herodes: no te es permitido quedarte con la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. En efecto, Herodes tenía miedo de Juan, pues sabía que era justo y santo, y por eso lo protegía. Le gustaba escucharlo, aunque se sentía incómodo al hacerlo. Finalmente, llegó el día oportuno. Era el cumpleaños de Herodes, y hizo un gran banquete para los grandes de la corte, los oficiales y los ciudadanos importantes de Galilea. La hija de Herodías entró y bailó, agradando a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró diciendo: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? La madre respondió: la cabeza de Juan Bautista. Y, volviendo rápidamente al rey, pidió: quiero que me des ahora, en un plato, la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció mucho, pero no pudo negarse. Había hecho el juramento delante de los invitados. Inmediatamente, el rey mandó que un soldado fuera a buscar la cabeza de Juan. El soldado salió, lo decapitó en la prisión, trajo la cabeza en un plato y se la dio a la joven. Ella la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron allí, llevaron el cadáver y lo sepultaron. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Reflexión de la palabra. Imagina un escenario en el que el poder y la moralidad chocan de manera dramática. En un reino marcado por intrigas y corrupción, surge una figura enigmática, Juan Bautista. Un hombre con una misión divina y un discurso que no conoce concesiones. ¿Alguna vez has pensado en cómo un mensaje poderoso puede cambiar el destino de alguien? Juan Bautista, con su voz imponente y sus palabras afiladas, desafiaba las normas establecidas. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se atreve a confrontar el poder de un gobernante? ¿Y si ese gobernante, a pesar de sus fallos, estuviera verdaderamente perturbado por la fuerza del mensaje? Eso es exactamente lo que ocurrió cuando Juan Bautista comenzó a denunciar las injusticias del reino. Herodes, el tetrarca, vio su vida convertirse en un torbellino. Herodes, un hombre que tenía ascendencia e influencia, pero también un gran dilema moral, se perturbó con las palabras de Juan. ¿Qué llevó a Herodes a tomar una decisión tan drástica? ¿Qué fue lo que Juan Bautista dijo que hizo que Herodes, un gobernante con toda su autoridad, sintiera la necesidad de encarcelar a un hombre que, a los ojos de muchos, no representaba una amenaza militar, sino un desafío a su propio poder y moralidad? La historia de Juan Bautista y Herodes no es solo una lucha de ideales, sino también un juego peligroso de poder y supervivencia. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta qué punto estaba dispuesto Herodes a llegar para mantener su posición y a su nueva esposa, Herodías, libre de las críticas públicas? Mientras las cadenas de Juan Bautista se colocan, comienza una nueva era de tensión y conflicto. ¿Cuáles serán las repercusiones de esta prisión para Juan, para Herodes y para todos los involucrados? ¿Y cómo una simple decisión puede desencadenar una serie de eventos que nadie podría prever? ¿Qué ocurre cuando un hombre se atreve a desafiar el poder y la moralidad de un rey? Juan Bautista, con su audacia, no se detuvo al oponerse solo a la injusticia, desafió directamente a Herodes, el tetrarca, sobre algo profundamente personal.
Juan no dudó en criticar a Herodes por su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. ¿Puedes imaginar el impacto de un enfrentamiento tan directo, especialmente cuando se trata de cuestiones tan íntimas y escandalosas? Herodes, al escuchar la firme voz de Juan, no encontró refugio en su posición de poder. Con cada palabra de Juan, el malestar y la inquietud de Herodes crecían. ¿Qué motivaba a Juan a ir tan lejos, a desafiar a un gobernante que tenía el poder de vida y muerte sobre él? ¿Y qué pasaba por la mente de Herodías, la mujer en el centro de esta tormenta? Herodías, con su orgullo herido y su deseo de eliminar cualquier amenaza a su posición, sentía un odio creciente. Con cada crítica de Juan, su resentimiento aumentaba, casi como si cada palabra de Juan fuera una cuchilla afilada cortando más profundo en su vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir bajo la sombra de alguien que no duda en exponer tus fallas más personales? Y mientras Herodías ansiaba venganza, su rabia solo servía para alimentar el deseo de destruir a quien se atrevía a desafiar su estilo de vida. Herodes, por su parte, estaba dividido entre su esposa y la figura carismática y respetada de Juan Bautista. ¿Cómo lidiaba con la tensión entre su miedo a Juan y la presión de su esposa para silenciarlo? La historia avanza hacia un punto crítico, donde el deseo de venganza y la moralidad se encuentran en un conflicto explosivo. ¿Qué ocurre cuando la verdad y la justicia están en juego contra el poder y la influencia? ¿Y hasta dónde está dispuesta a llegar Herodías para vengarse, sabiendo que Juan Bautista es el obstáculo entre ella y sus objetivos? Ahora, imagina el dilema de Herodes, un hombre que se encuentra entre el respeto por una figura moral y la presión implacable de su esposa. A pesar de la ira de Herodías y el deseo de silenciar a Juan Bautista, Herodes sentía algo muy diferente. Estaba atormentado por una sensación perturbadora, el miedo y el respeto que sentía por Juan. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es cuando alguien que temes también inspira un profundo respeto? Herodes veía en Juan Bautista a un hombre justo y santo, alguien cuya presencia y palabras ejercían una influencia poderosa e innegable sobre él. ¿Qué podría ser más desconcertante que enfrentarse a la propia conciencia, mientras intentas equilibrar el poder y el prestigio? Herodes no solo temía a Juan, sentía una conexión complicada. Le gustaba escuchar a Juan, aunque eso lo dejara incómodo. ¿Qué pasaba por la mente de Herodes al escuchar cada palabra de Juan, sabiendo que cada crítica tocaba su corazón y desafiaba sus decisiones? ¿Qué sucede cuando un gobernante, que posee el poder absoluto, se encuentra en una batalla interna entre sus convicciones y sus acciones? Herodes estaba dividido, reconociendo la justicia de Juan, pero también siendo arrastrado por la necesidad de proteger su posición y apaciguar la furia de Herodías. Y mientras Herodes luchaba con sus emociones conflictivas, el ambiente a su alrededor estaba hirviendo de tensión. La prisión de Juan Bautista no era solo una cuestión de seguridad, sino un símbolo del conflicto interno de Herodes. ¿Cómo lograría lidiar con el impacto de sus decisiones, sabiendo que la justicia y la moralidad estaban tan cerca, pero, al mismo tiempo, tan distantes de su realidad? La historia avanza hacia un clímax inevitable, donde el conflicto interno de Herodes y la presión externa de su esposa se encuentran en una encrucijada. ¿Qué será necesario para que tome una decisión que pueda resolver esta lucha interna? ¿Y cuál será el precio de sus elecciones? En un escenario lleno de intrigas y tensiones, surge una oportunidad inesperada. La celebración del cumpleaños de Herodes se convierte en el escenario de un giro dramático. En medio de los invitados y el esplendor del evento, un momento destaca, la encantadora danza de la hija de Herodías. ¿Alguna vez has pensado en el impacto de un gesto aparentemente inocente en un evento tan cargado de tensión?
La joven bailarina no sabía que su actuación sería la clave para una serie de eventos que cambiarían el destino de Juan Bautista. Lo que parecía ser una simple presentación se convirtió en un juego de poder y manipulación. ¿Cómo reaccionó Herodes ante esta danza? El rey, encantado e impresionado, hizo una promesa solemne a la joven, pedir lo que quisiera, y él lo concedería. ¿Qué lo llevó a hacer una promesa tan grandiosa? ¿Fue el encanto y la belleza de la danza lo que lo influenció, o había algo más profundo, tal vez un intento de aliviar la tensión que sentía en su corazón dividido? Y ahora, la pregunta crucial, ¿qué elegiría pedir la hija de Herodías? ¿Qué pasaba por la mente de esa joven al hacer un pedido tan decisivo? ¿Era consciente de la gravedad de lo que estaba a punto de suceder? A medida que la danza llega a su fin y el deseo de Herodes de agradar a sus invitados se concreta, el escenario está listo para una decisión que resonará a través de los corredores del poder y la justicia. Lo que parecía una celebración festiva se estaba convirtiendo en un momento de decisión crucial, con consecuencias que podrían ser devastadoras. La danza encantadora ahora ha terminado, pero la tensión no desaparece. El pedido está a punto de ser hecho, y el futuro de Juan Bautista está en juego. ¿Qué elegirá la joven y cómo impactará a todos los involucrados? ¿Y cómo manejará Herodes la consecuencia de su promesa? El momento decisivo ha llegado, y la promesa de Herodes está a punto de cumplirse. La joven hija de Herodías, ahora en posesión del poder que su danza le otorgó, se acerca con una solicitud que no podría ser más sombría. ¿Puedes imaginar la atmósfera cargada mientras se dirige a Herodes? ¿Qué pediría, ahora que tenía la oportunidad de moldear el destino de un hombre que había sido una piedra en el camino de su madre? ¿Y cuál sería el peso de una solicitud tan grave, sabiendo que iba mucho más allá de una simple indulgencia? Con un tono firme y decisivo, la joven hace su pedido, la cabeza de Juan Bautista en un plato. La sala, antes vibrante con la celebración, ahora se llena de un silencio helado y embarazoso. ¿Qué llevó a la joven a elegir algo tan extremo? ¿Y cuál fue la reacción de Herodes, sabiendo que su promesa estaba a punto de llevar a una acción irreversible? Herodes, aunque entristecido y conmocionado, se ve atrapado por las cadenas de su propia palabra. ¿Qué resulta más perturbador, su incapacidad para retroceder ante el juramento hecho en presencia de sus invitados o la certeza de que la vida de un hombre está a punto de ser cegada? El deseo de complacer a los presentes y la presión de su esposa contra la moralidad de su decisión crean un torbellino de conflictos internos. Y así, la tragedia se desarrolla, un pedido mortal hecho con una frialdad calculada. ¿Cómo logrará Herodes lidiar con la gravedad de su promesa, sabiendo que está a punto de escribir un capítulo sombrío en la historia de su reinado? ¿Y qué significará esto para Juan Bautista, que ahora está en la línea de fuego de una decisión que no es suya? A medida que la sala se llena de murmullos y miradas, la tensión crece. La decisión está tomada, y la ejecución de Juan Bautista parece inevitable. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Y cómo se sellará el destino de Juan, y se cumplirá la promesa de Herodes? El peso de la decisión de Herodes ahora se concreta en un acto que no puede deshacerse. La orden está dada, la cabeza de Juan Bautista debe ser traída. Mientras el rey lucha con su propia conciencia, el destino de Juan Bautista está sellado. ¿Puedes sentir la tensión creciente mientras un soldado es enviado para cumplir la orden? El camino hacia la prisión, una jornada de pocos pasos, ahora carga el peso de un destino irreversible. ¿Qué pasa por la mente del soldado mientras camina hacia la celda de Juan, sabiendo que su misión es llevarse la vida de un hombre que, de alguna manera, era incluso admirado por el rey? En la prisión, Juan Bautista espera su destino con la dignidad que siempre ha mantenido.
Pero, ¿qué está pensando ahora, sabiendo que la sentencia que se le impuso es inminente? ¿Hay un momento de reflexión, una aceptación silenciosa de su destino, o todavía se aferra a alguna esperanza de que el poder de la verdad pueda prevalecer? Mientras el soldado se prepara para ejecutar la orden, la escena está marcada por un silencio opresivo y un sentimiento de inevitabilidad. El sonido de la hoja, el crujido frío de la decapitación, todo esto se convierte en un eco siniestro del precio de la decisión de Herodes. ¿Qué habrá pensado la joven hija de Herodías al ver la cabeza de Juan Bautista, después de que su pedido fuera cumplido? ¿Logró comprender el peso de la vida que fue cegada para satisfacer su demanda? ¿Y cómo manejará Herodes, al presenciar el resultado de su promesa, la realidad de su decisión? La cabeza de Juan, ahora en un plato, es llevada de regreso a la fiesta. Es un símbolo sombrío y perturbador del precio del poder y la influencia. ¿Qué significa esto para Herodes, quien, al intentar mantener su posición y complacer a su esposa, se ha convertido en cómplice de un acto tan brutal? Mientras el plato es entregado a la joven, el escenario queda atrás con un sentimiento de tristeza y un peso de reflexión. El destino de Juan Bautista ha sido sellado, y ahora solo queda el impacto devastador de una decisión que será recordada como un punto de inflexión sombrío en la historia de Herodes. Con la ejecución consumada, la escena ahora se enfoca en el desenlace sombrío de esta tragedia. Los discípulos de Juan Bautista, al recibir la noticia de que su maestro fue brutalmente ejecutado, se movilizan con un sentido de deber y reverencia. Imagina el pesar y la determinación que estos hombres debieron sentir al saber que necesitaban lidiar con los restos mortales de Juan. No solo estaban buscando darle un final digno a un profeta, estaban cumpliendo una última promesa de respeto a un hombre que había sido un faro de justicia y verdad en un mundo de corrupción y miedo. ¿Puedes sentir la gravedad del momento cuando llegan a la prisión? Cada paso hacia la celda está cargado con una mezcla de tristeza y resolución firme. El cuerpo de Juan, que antes había sido el escenario de una vida de predicación y resistencia, ahora es un recordatorio silencioso del costo de enfrentar la verdad. El acto de enterrar a Juan Bautista es más que una simple ceremonia, es un acto de resistencia y un tributo a su vida y mensaje. ¿Cómo sería el proceso de sepultamiento, sabiendo que estaban lidiando con las consecuencias de una decisión hecha por un rey débil y manipulable? Mientras los discípulos entierran a Juan, un sentimiento de pérdida profunda y de misión incompleta pesa sobre ellos. La vida de Juan, que había sido un desafío constante a la injusticia, ahora descansa bajo tierra, pero su legado sigue resonando. ¿Cómo afecta la pérdida de un líder espiritual y moral a aquellos que permanecen para continuar su misión? ¿Y qué significa esto para Herodes y su reino? La ejecución de Juan no es solo un evento aislado, es un reflejo del estado moral y espiritual del reino. El sepultamiento de Juan Bautista es un acto final de dignidad y respeto, pero también un símbolo de resistencia contra la tiranía y la injusticia. Así, mientras el cuerpo de Juan es enterrado y la tierra es cuidadosamente cubierta, una nueva era de reflexión y consecuencia comienza para todos los involucrados. El impacto de la vida y la muerte de Juan Bautista continuará resonando mucho más allá del simple acto de sepultamiento.